ese length, vamos a declarar una variable para el largo, is int, es igual a, ahora vamos a buscar, perdón, th, gth, nuevamente, acá también, gth, hop, ok, entonces, de nuestra cadena acá, ok, y lo que me interesa es n es igual a n más s length, y entonces vamos a devolver es igual a middle, ok, dentro de mi cosita entre n y n2 menos n. Ok, eso es para, ok, podemos hacer aquí un procedimiento de esto, ok, pasando como parámetro, perdón. Podemos pasar como parámetro esto y devolver el valor, ok, por lo menos lo dejo así, ustedes lo harán. Y después ese myString result es igual a encrypt de ese myString mi password. Ok, entonces acá, teóricamente, si lo hice bien, vamos a devolver una cadena limpia que vamos a poder trabajar. Hacemos una prueba. Cliente, ok, ese myString, ya entró, analizó, bla, 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 y nuevamente aquí la tengo bien. Realmente lo que quería, tengo 1, tab, Thierry Planchet, tab, calle 103, bla, bla, Colombia, tab, mi email, tab, teléfono, CR, DOS, tab, Tomás Planchet, tab, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí vamos muy bien. O como les diré, una vez que hemos hecho 2 veces esto, después es muy sencillo para entender el funcionamiento. Y por ejemplo, acá hemos escrito un procedimiento. De esto podemos hacer un procedimiento si queremos guardar el inicia cadena HTML, el fin cadena HTML. Sin embargo, como les diré, no es obligatorio. Podemos evitar esto porque directamente en el get result y en el HTTP result recuperamos el HTML. Ahora acá, miren, tenemos 3 parámetros distintos. Podemos recuperar el header o los cookies eventualmente. El header es el encabezado o el result. En este caso trabajamos con el result. ¿Ok? Ok, alors, vamos a seguir acá. Entonces acá, en esta variable, recuperamos lo que nos interesa. Alors, vamos a tener que poner esto en nuestra base de datos en local. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Record arrays is dynamic arrays. Eso vamos a crear un array dinámico. Ok, y vamos a decir entonces que record arrays is new array of 1 by 1 en string. Ok. Porque no me lo corre correctamente. Ah, perdón, no es is, es igual. Ok, y tenemos una sintaxis que es genial. For each string. Alors, esa es la string que vamos a recuperar desde ese my string with my string. Porque no me la reconoce. Hop. Ah, pardon, ¿qué dice?
hop, copiar, pegar, ok. Entonces, cada vez que vamos a encontrar con esa sintaxis, se recuerda del CR, ok. Cada vez que vamos a encontrar dentro de MyStringResult, vamos a afectar lo que encontramos entre dos CR a ese elemento, ok. Entonces, vamos a decir if length de ese elemento es más grande que 0. Entonces, si hemos devuelto algo dentro, then y end. ¿Okay? Dentro de ese elemento estamos devolviendo cada vez lo que hay entre dos CR. ¿Okay? Entonces, todo lo que hay dentro del elemento lo vamos a pasar, está separado por tabs, lo vamos directamente a pasar en el arrays. Entonces, vamos a hacer string to arrays. ¿Ok? Desde string, ese elemento, al arrays, que se llama record arrays, el elemento separador que tenemos acá, aquí no lo necesitamos porque tab por defecto es un elemento de separación. Sin embargo, habríamos podido tener, no sé, coma, punto coma, otras cosas, tags raros para separar las cosas. Ok. Entonces, acá estamos pasando en el arrays las informaciones entre dos CR y una por una al nivel de los tabs. Alors, lo que vamos a hacer ahora es vamos a verificar que no tenemos los datos en la base de datos. Alors, por el momento no sabemos que no tenemos nada, pero para el futuro es importante para no duplicar los datos. Y en este caso, con la sintaxis record arrays, lo que tengo sobre la columna 1, lineal 1, columna 1, o columna 1, línea 1. Bueno, ya, me van a entender. Ok, ese, si se recuerdan bien como lo envié del otro lado, son slid. Ok, entonces, vamos a utilizar una sintaxis un poquito especial. Buscamos, ok, acaso afectamos clientes ID es igual a, va a entender por qué yo hago esto. Alors, me falta clientes, me falta ID, me falta clientes, dirección, ciudad, país, si no me equivoco, email y teléfono. Ok. Entonces, acá, clientes, dirección, ciudad, país, email y teléfono. Acá es muy importante, no olvidamos cambiar la columna 2, 3, 4, perdón, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y vamos a utilizar una sintaxis que es la siguiente. O habríamos podido decir hashwixi first, la busco, si hashfound, if hashfound, pues nada, else yo añado directamente los datos, ¿ok? Es una manera de escribir que es muy bien. O vamos a escribir de esta manera, ok, is boolean es igual a hashfound clientes, cierro y yo pongo un punto de interrogación. ¿Ok? Entonces, en un caso, yo hago un hash modify sobre clientes. En otro caso, yo hago un hash add sobre clientes. Okay. Eso está documentado
no me recuerdo bien dónde, pero está en la base de datos. Ok, pues técnicamente vamos a pararnos acá, pero esto debería funcionar. Ahora, siempre yo guardo la página del otro lado lanzada, de manera que el servidor de WebDev esté esperando. Ok, me devuelve información. For each string. Aquí tengo el primer elemento, como lo pueden ver. String to arrays. Hemos afectado al arrays. Ok, entonces el arrays me permite recuperar acá, en cada columna, eso, línea y columna, la información, es un array dinámico, hashread, etcétera, etcétera, ok, boolean, afun, etcétera. Entonces vamos a hacer una simulación ya real y vamos a ver qué está pasando. Alors, un momento, yo olvidé algo. Hop. Yo olvidé una cosita que tengo que hacer, es recuperar acá este código para afectarlo al momento de este procedimiento. Alors, acá ¿qué hago? Yo afecto en mi base de datos local la información y aquí de nuevo yo hago un delete y yo entro lo que me interesa, en este caso por el momento el ID, el nombre del cliente, el email y el teléfono. Ok, esto me tendrá que funcionar. Vamos a ver. Cliente, no tenemos nadie, refresh y ya tenemos la gente como lo que vemos. Ok, súper sencillo. Súper sencillo, súper bonito. Alors, la ventana, miren bien, yo voy en mi WebDev. Ok. Y vamos a modificar, esperando que se cargue correctamente. Alors, Caro Córdoba. Vamos a decir que esta señora se llama Carolina Córdoba. Calle Salitre. Ok, y acá, ok, todo está bien. Ok. Entonces, aquí he validado del lado de WebDev mi información dentro de mi servidor Postgres. Ok. Acá, yo voy a hacer un refresh. Él va a darse cuenta que estos datos ya existen. ¿Okay? Entonces no va a ser un hash add, pero un hash modify me debe modificar Caro Córdoba en Carolina. Vamos a ver exactamente. Carolina Córdoba. Eso funciona súper bien. ¿Les gusta? Espero que les guste. Y ya vamos a hacer entonces la otra parte, que sería, por ejemplo, modificar desde WinDev Mobile a WebDev. Lo que hemos hecho, ya hemos sincronizado datos de WinDev, de WebDev desde WinDev Mobile. Alors, acá vamos a hacer la parte siguiente. Alors, ¿cómo lo podemos ver? Una cosita. Si vamos en Tools, estamos ya en WinDev Mobile. Y en mi parte local, ¿se recuerdan? Yo tengo solamente una tabla por el momento, la de clientes. En mi parte local, yo tengo mis tres datos que están perfectamente sincronizados con la parte WebDev y la parte Postgres. Entonces, de esta manera podemos atacar cualquier cosa. Podemos imaginar desde iPhone, iPad, Android, atacar un servidor Oracle, atacar un servidor SQL, atacar una herramienta tercera, un data warehouse. Enfin, realmente atacar cualquier cosa que nos puede devolver información por la web. Si el servidor web se puede conectar directamente o indirectamente por acceso nativo, por DBC, por cualquier cosa, pues podemos recuperar información. Si aquí WebDev está ya conectado sobre un SAP, podemos perfectamente, gracias a WebDev, dar la información en iOS, en Android, sin depender de nada complicado. ¿Ok?